Buenos días. Antes de comenzar el tema, hay algo que el Señor me recordó y quiero compartirlo contigo, porque hay cosas que no podemos olvidar. Máxime cuando sabemos que el tiempo de la existencia del mundo se está acabando, literalmente. Uno dirá, como el apóstol Pedro, ¿no? Dice, si esto se ha dicho de toda la vida. Recuerda, hace 2000 años el apóstol Pedro dijo las mismas palabras. Esto es de toda la vida. Aquí nunca va a pasar nada. Lo que pasa es que nos olvidamos de que para Dios un día son apenas 1000 años y 1000 años es un día. Quiere decir que apenas están transcurriendo un par de días en el tiempo del Señor. Lo primero que quiero recordarte, que no lo olvides nunca, para que no seamos partícipes de semejante error, es lo que cuando el Señor habla de que Él es el que nos recoge como en un redil, y se refiere a que Él es el buen pastor, dice el versículo 9 de Juan 10. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. No una, la puerta. El que por mí entrare será salvo. Lo dice la Escritura. Y además entrará y saldrá y hallará pastos, tendrá libertad. Pero define en el versículo 10 lo que hace Satanás, aquí llamado el ladrón. ¿Sabes? El Señor Jesús, estábamos cantando ahora un montón de nombres, pero tiene más de 200. 200, entre nombres y atributos que se le dicen en la Biblia. Tremendo, ¿no? Pero uno de los que recibe Satanás también es el ladrón. Y dices, solo viene para hurtar, y nos hurta todo lo que puede, matar y destruir. Ese es su oficio, no ha cambiado lo más mínimo desde el comienzo de la humanidad. Pero no podemos olvidar que la segunda parte es la más importante. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, o sea, una vida completa, una vida llena de propósitos. Porque recuerda el domingo pasado que estábamos hablando, haciendo como un pequeño paréntesis de Apocalipsis. No es que empiece ahora una serie de Apocalipsis, no, todavía no. Pero sí comenté que es muy fácil de entender que esas tres fases que el Señor nos marca en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, donde Juan tenía la obligación de escribir las cosas que has visto, ¿recuerdas? Las cosas que son ahora y las que han de ser después de estas, o sea, de las de ahora. Si las de ahora, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, se está refiriendo a la Iglesia, y la Iglesia todavía existe, y la Iglesia todavía está aquí, quiere decir que todavía estamos en las cosas que son, a punto de ver y entrar en las que han de ser después de estas, que es después del tiempo de la Iglesia. Es lo mismo que decir el tiempo de la gracia. Una forma de salvación que Dios mismo propuso, promulgó y ejecutó, en la cual solo necesitamos creer en lo que Él hizo. Recuerda, no puedo felicitar a nadie por creer en Dios, porque entonces simplemente te has allanado, te has igualado con los demonios, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Y siempre que veían a Jesús se atemorizaban, se tiraban al suelo y le pedían que por favor no los atormentase. O sea que los demonios, en cuanto a creyentes, nos sacan una gran ventaja. Pero aquí no se trata de creyentes sino en la obra de Cristo. Insisto mucho en esto porque algo que meditaba entre ayer y hoy es importante. Todos estamos en este mundo, lo dice el Señor, ¿no? En el mismo Evangelio de Juan,
que estamos aquí y estamos sujetos a aflicciones, a presiones, las mismas que cualquiera, incluso mayores, por ser cristiano, no seguidor de Cristo, seguidores tiene un montón. Cristiano es aquel que deja que Cristo viva a través de nuestra vida. Vamos a recibir todavía más presión. Lo que pasa es que tenemos una gracia especial preparada para esos momentos, para cada momento, y solo tenemos que pedirla y esperarla y aceptarla, porque eso no es un plan que se le ocurrió a ningún predicador del pasado ni del presente, sino que es algo que Dios dijo. Simplemente lo que Dios dice es cuestión de creerlo. Eso es la fe. Algunos creen que la fe es una ensoñación rara y extraña, materializando al estilo metafísico, brujería absoluta las cosas, ¿no? Como con una varita mágica. No, la fe. Solamente creyendo lo que Dios dice en su palabra nos irá bien. No olvides en ningún momento que nosotros tenemos que ir un paso más allá. Y yo le decía, Señor, ¿estoy oyendo algo? ¿O son mis auriculares? ¿Cuál es el paso más allá? Porque todos, sin duda, sometidos a esa misma presión, pon la cámara de la derecha, eso lo he entendido. Bueno, sometidos a esa misma presión, a veces cuesta identificarnos del resto de la creación. Quiere decir que nos equivocamos, erramos, pecamos. Porque sabes que la definición de pecado es errar el blanco, o sea, no acertar. Y no acertamos porque una vez que hemos entendido que la salvación es por la obra de Cristo, a lo mejor nos falta entender que la vida es por los mandamientos, es por la ley. Porque para eso está, para marcar nuestra vida, no para salvarnos. Nadie vamos a poder cumplir la ley tan estrictamente como para salvarnos, ni siquiera la podemos llevar a cabo en muchas ocasiones. Pero yo decía, bueno, Señor, ¿cuál es la diferencia entonces entre un creyente, un cristiano, y la gente del mundo, o la gente que no ha recibido a Cristo, que no tiene vida nueva, que no ha nacido de nuevo? Bueno, la diferencia fundamental, pues en parte son las acciones, en parte, porque como cristianos hacemos cosas muy feas a veces. Y me venía a la mente el rey David, ¿no? Tremendo lo que hizo. A nosotros ni se nos pasaría por la cabeza hacer semejantes cosas, ser un traidor, un vil, menospreciable, asesino, adúltero, y todas las cosas que se te puedan ocurrir con su acción con Betsabé. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Qué nos debe diferenciar a nosotros? ¿Cuál sería lo más destacable que a nosotros nos debe ocurrir? Si no son las acciones que podemos hacer cualquier barbaridad, la diferencia es que cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, te arrepientes, te sientes mal pecando. Si no es así, bueno, empieza de nuevo, porque no sabes nada, ni ha pasado nada en tu vida. Si tú te sientes muy a gusto en tu pecado, si no te sientes mal pecando, repito, los cristianos pecan, pero se siente uno mal. Porque el rey David, la gran diferencia que tuvo, además con su antecesor, con su suegro, es que se arrepintió. Nunca se sintió bien haciendo lo que hacía y finalmente dos de los salmos más hermosos de David es cuando se arrepiente. Bueno, es la diferencia. Ahora, si no hay arrepentimiento, si hay gozo en el pecado, pues la verdad teníamos que revisarnos. Ya sabes que hay otra señal muy importante. Si tú no te enteras de lo que predico, yo o cualquier predicador, y no te enteras lo que dice la Biblia, pues a empezar. De nuevo no, porque significa que no empezaste nunca. A empezar. Porque el Espíritu Santo tiene que llevarnos a entender la palabra,
a entender la predicación de la palabra y, por supuesto, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Bueno, dicho esto, estábamos hablando de temas delicados, complejos. Como la semana pasada traté de explicar, el Apocalipsis no es tan complejo ni tan complicado como se piensa, es más sencillo. Esta pauta que os he dado hace un momento y que di la semana pasada es muy clave y muy fácil de entender a mi manera de pensar. Hay otra clave importantísima que debemos de tomar en cuenta, porque si uno no entiende, no eres capaz de discernir, porque eso es una diferencia también que los hijos de Dios debemos tener, discernir. ¿Sabe lo que es discernir? La palabra es diacrino, es hacer una autopsia, ¿no? Partir y abrir a la mitad para ver lo que hay dentro. Una autopsia, diacrino, abrir. Es una forma, la correcta, la que los cristianos tenemos que usar para juzgar. Tú tienes que discernir, abrir y ver, según las Escrituras, si están las cosas bien o no. Porque lo que nos gusta es la parte, justamente la que no debemos hacer los cristianos, que es condenar. Eso se encarga Dios. Bueno, uno solito se condena, la verdad. No sé si lo has entendido hasta este momento, que aquí no estamos para ver si salvamos el pellejo o no. No, el pellejo está perdido. Desde que nacimos el pellejo está perdido. Lo que hacemos es salvarlo. Pasamos, como dice el Señor, de muerte a vida. O sea, que perdido está, condenado ya está todo el mundo. La idea es que entendamos y podamos comprender lo que hizo Jesús. Bueno, para comprender sobre todo en este tiempo en el que estamos, final, hay un versículo que ya he compartido en otras oportunidades, pero que quiero volver a recalcar. Está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando del 15, que es muy importante, sobre el arrebatamiento, que es el evento más próximo, muy próximo que tenemos. 5 días. Pueden ser, ¿eh? Tranquilos, no estoy diciendo fechas. Pero en 5 días es la fiesta de las trompetas, que sabéis que es un significado. Ahora, Dios es soberano y eso yo nunca lo pondré en duda. Pero bueno, como yo también leo la Biblia y en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice que vosotros sabéis perfectamente, pues yo no sé qué hermenéutica ni hay que emplear para eso. Sabéis perfectamente. Bueno, pero como es un tema complejo y que levanta muchas cosas, terminé la semana pasada diciendo que el que tenga oídos para oír, oiga, porque hay gente que no oye nada, no hay oídos para oír. Pero el que los tenga, oiga, y si es del Espíritu o no, tiene que discernirlo con la palabra. Pero en 1 Corintios 10, el versículo 32, hablando de un tema, precisamente el tema es hacer todo para la gloria de Dios, ¿no? Y habla sobre todo de estas cosas que a los creyentes en general, cristianos en general, nos gusta complicarnos. Y dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que está hablando de las cosas cotidianas con las cuales nos enredamos. Que si tú tienes que llevar velo o no lo tienes que llevar. Que si tú tienes que hacer una cosa u otra cosa. Esas cosas nos enredamos. Perdiendo la esencia, que no son las cosas, sino el Señor. Bien. Precisamente para descomplicar a todo el mundo, Pablo nos da una revelación que para mí es clave para entender sobre todo la profecía. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos. En mi Biblia y en todas se ha separado con una coma. Quiere decir que es otra cosa, lo que va a hablar ahora, ¿no? Gramática, ¿os acordáis? Ni a gentiles, la segunda cosa. Y aún va más allá. Otra coma, y dice,
ni a la iglesia de Dios. Tres grandes grupos de personas que hay en este mundo actualmente, y los ha habido siempre, pero actualmente aquí estamos habitando esta tierra, pisando esta tierra, tres grupos de personas. Judíos, que por cierto son solamente los judíos, no, los demás no. Porque hay mucha ensoñación con eso del judaísmo. No, soy judío. Mira, eso es lo de menos. Lo importante es que estés en la tercera clase, la iglesia de Dios. Los gentiles, evidentemente, pues es la mayoría de la gente. Pero los judíos sabemos que tienen su apartado, sus características, sus promesas. Por ejemplo, una de las más destacadas proféticamente. Ellos tienen unas promesas sobre la tierra. Tierra de aquí, de terreno. La iglesia, no tenemos ninguna promesa de tierra. Ni una, ni la más mínima. Por eso, cuando habla para los judíos, lo que ahora a nosotros nos toca es discernir cuando la Biblia habla para judíos. Y tranquilo, no está hablando para ti. Aunque te apellides Rodríguez, o Fernández, o Ríos, o Campos, no te preocupes, no eres judío. Otras cosas dirá para los gentiles, la mayoría. Y otras cosas para la iglesia de Dios. Y creo que estamos en la iglesia de Dios. Por cierto, compuesta de judíos, sobre todo al principio, y de gentiles, mayoritariamente hoy. Entonces, para ese tercer grupo, el más importante, porque la iglesia de Dios es la novia de Cristo, es la que ha sido redimida, comprada por la sangre de Jesucristo, lavada por la sangre de Jesucristo, la que tiene la presencia de Jesucristo por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia de Dios. Entonces, esfuérzate en estar en la iglesia de Dios, por favor. Déjate de tonterías. Y entiende. Trataré de explicar la diferencia, porque algunas son clarísimas. Mateo 24, por ejemplo, es para judíos. Le preguntaron unos judíos qué iba a pasar. Y las respuestas son para judíos. Fíjate, la clave, ¿sabes dónde está? En el templo. Que huirán a Jordania. ¿Nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Aquí estamos en Navalagamella, provincia de Madrid. No tiene nada que ver con nosotros, sí con los judíos. Y esas cosas que habla en Mateo 24, hay algunas, claro, son de carácter general. Si hay un terremoto, como el que hubo ahora en Marruecos, ¿no? Pues un terremoto, eso es de carácter general. Pero va especificado porque también en Israel habrá un terremoto. Es más, cuando habla de esas cosas, se refiere a Israel. O sea, en Israel tienen que pasar todas esas cosas, hambres, pestes, terremotos, todo es en Israel. En el resto del mundo ya pasan y seguirán pasando, se intensificarán. Pero es lo que pasa en Israel y con los judíos lo que el Señor nos está mostrando en la profecía. Pues los gentiles, como no quieren creer, pues ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es esforzarnos al máximo en predicar el Evangelio. Entendiendo que el Evangelio son las buenas nuevas, la noticia de que el Señor nos salvó. Él nos salvó, que nosotros no nos salvamos, Él nos salvó. El que entiende eso, pues gloria a Dios, nos veremos en el cielo. En los que no, no creo que visitemos el infierno. No te asustes, es donde estás. El que no cree en la obra de Cristo, ya está ahí, no es que lo lleve Dios, te voy a mandar al infierno. No, está en el infierno y lo que Dios ha hecho es para sacarte de allí y llevarnos a la luz, a la vida. Porque hay, ¿sabes?, un movimiento religioso mayoritario que habla de esto, que tú te vas a salvar por ti mismo dependiendo cómo te hayas portado. Eso no es cierto.
El comportamiento sí es importante, pero no para eso, ni mucho menos. Entonces, bueno, para la Iglesia de Dios y para judíos y gentiles, judíos no creyentes en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach, si quieren oírlo en su idioma. El Señor lo dice en Mateo 24. Una gran tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá jamás, es lo que aguarda. Pero está a la puerta, ¿eh? No creas que va a tardar mucho. Pero sin embargo, para la Iglesia del Dios tenemos otros planes y es lo que hoy quiero contarte. Me gustaría hablar sobre el infierno, porque algunos ni creen que existe. Algunos llevan una vida tan mala que creen que ya lo están pasando en la tierra. Tranquilo, tranquilo. Si solo fuera eso. Si conocieras el infierno dirías, Señor, mándame todos los problemas multiplicados por 10, los que tengo, ¿no? Si crees que eso es el infierno en la tierra, no hay infierno en la tierra. El infierno está donde está y el Señor en Lucas 19 nos lo enseña perfectamente. Perfectamente. Lugar de tormento eterno. Porque ahora también hay una moda. ¿Sabes qué? Nunca olvides Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Es el padre de mentira. Quiere decir, mira, si algo te está llegando, algo está llegando dentro del ámbito de la cristiandad. Digo cristiandad para diferenciarlos de los cristianos, de los hijos de Dios. Y llega con fuerza eso. Lo más probable es que venga de Satanás. Y ahora está viniendo de Satanás la cesación del ser. ¿Sabes lo que es eso? Que bueno, a lo mejor hasta dentro de 1000 años, pero el alma se deshará y todo se acabará porque ya no hay nada más. No hay ninguna cesación del ser. El alma es eterna. Eterna. Cuando dice que el alma que pecare ciertamente morirá, no se estaba diciendo que no se refiere a que desaparezca, sino que el infierno es su hogar. Pero las almas son eternas. El espíritu es eterno. Lo único que no es eterno es el cuerpo. Ya lo expliqué la semana pasada qué va a ocurrir con el cuerpo. ¿Qué va a ocurrir? Pues en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será transformado para los que estemos vivos y resucitados los que ya nos han precedido en la presencia del Señor. Bien. Entonces, bueno, hoy lo que os quiero contar es lo que va a haber después del rapto, después de que el novio se lleve a la novia. Y los acontecimientos que van a ocurrir, descritos perfectamente en la Biblia, es que en el cielo, con la iglesia o la novia de Cristo, y en la tierra con Israel y los gentiles que rechazaron, que están rechazando la salvación gratuita. Mira, tú ahora mismo vas con un camión de patatas ahí a la Puerta del Sol y las regalas y la gente se mata por coger unas patatas. Pero está ahí todos los días. Jacobo, nuestro amigo Jacobo, en la Puerta del Sol, subido en una caja roja, predicando la salvación gratuita, ¿y quién le hace caso? Nadie. Y después dirán, Señor, Señor, es que en tu nombre hicimos no sé cuántas cosas. Y el Señor se dirá, pero ¿qué me estás diciendo? ¿De qué me hablas? ¿Tú te has querido salvar a ti mismo? Ya ves que no has podido. Yo te quise salvar gratuitamente y te pareció poco, insuficiente, hasta ridículo. Bueno, por ahí seremos juzgados. Bueno, con Israel y los gentiles, gran tribulación, y con la iglesia hay tres cosas que podíamos destacar. Una, el tribunal de Cristo. Dos, pues como en toda boda, la presentación de la novia al padre, pero la novia ya arregladita. Y tercero, las bodas del Cordero, que creo que no tendrás ninguna duda si es que has leído alguna vez la Biblia. Bien,
Lo primero es el tribunal de Cristo, y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice el versículo 6, porque es necesario, o sea, no hay excusa, es necesario, y va a ser así, que todos nosotros, los hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero este tribunal al que estamos refiriéndonos aquí es el primero. Cuando llegue después de 1000 años el último, ahí es donde comparecerán los que han rechazado la salvación gratuita. Y ese va a ser para condenación. Una palabra define este tribunal que es bema, y es un tribunal premia a los ganadores. En una carrera habrá un primero, quizá un segundo muy ajustado con el primero, y habrá un último. No quiere decir que el último no sea corredor ni vaya a quedar fuera de juego, sino que tendrá el premio del último, porque en este tribunal se premia a todos. Si alguien cree que aquí en la tierra, que es un reflejo del cielo, donde hay diferentes categorías, diferentes posiciones sociales, económicas y de toda índole, culturales, en el cielo no las va a haber, estás muy equivocado. En el cielo va a haber posiciones, ¿por qué lo sé? Porque lo que el libro del Apocalipsis nos revela clarísimamente es que ya hay 24 puestos repartidos. A esos 24, olvídate. Esos 24 puestos, que son los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, eso está ocupado. Pero no es problema. Porque de ahí en adelante hay tantísimas cosas. Recuerda, comencé esta serie con Juan capítulo 14. ¿Y qué decía el Señor? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y hoy entiendo que de diferentes tamaños, de diferente proximidad. En un reino, y sí que es cierto, es un reino, hay desde los que están pegaditos al rey hasta pues el último que trae las cebollas o el pan al Palacio Real. Por cierto, ¿sabes quién está más cerca del rey? Su esposa. ¿Y sabes quién es su esposa? ¿Quién? La iglesia de Dios. Por eso decía, no te olvides, pertenecer a la esposa es lo único que cuenta. Entonces, bueno, si hemos hecho los deberes, si hemos creído el Evangelio, los 24 ancianos, pues allí están. Pero al lado del rey está la esposa. No he dicho reina, cuidado con ese término. He dicho esposa. Bien, entonces cada uno tiene que recibir según lo que haya hecho. ¿Y cómo funciona ese tribunal? Pues sin salir de 1 de Corintios, bueno, volviendo a 1 de Corintios, perdón, en el capítulo 3, 1 de Corintios 3, encontraremos a partir del versículo 11 lo que sigue. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la base, es el fundamento, es nuestra vida. Él es camino, verdad y vida, resurrección y vida. Él es todo, alfa y omega. 200 nombres y títulos podrás encontrar en la Biblia. Él es la base. Uno de ellos es este fundamento. Y sobre ese fundamento, quiere decir, ya eres cristiano, ya has puesto el fundamento, la base. Si sobre ese fundamento, siendo cristiano,
Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Después de ser cristiano puedes edificar. Tenemos que edificar sobre la base que es Cristo. Cristianos, nacidos de nuevo. Por eso es importante la ley. Claro que es importante. No para salvarte, pero para edificar. Sí. Absolutamente sí. Dice que la obra de cada uno será manifestada. ¿En dónde? En aquel tribunal, ¿no? Porque el día la declarará. Ahora estamos en lo más oscuro de la humanidad y llega el momento, cuando ya estemos en su presencia, es el día. Dice, la declarará, o sea, la presentará, la manifestará. Cuando es de día lo ves todo. De noche te pegas tropezones por todas partes. Imagínate, si te digo, atraviesa todo esto de noche sin ninguna luz. ¿Cuántas sillas tirarías? Todas las que encuentres a tu paso. Sin embargo, de día vas tranquilamente, vas viendo. Por eso el Señor es luz. Y los que rechazan la luz se quedan en tinieblas. Dice que la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, la manifestará. Y además da un detalle que el apóstol Pedro nos concreta. Porque el fuego, pues por el fuego será revelada. O sea, se sabrá quién es quién. Por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea cual sea, el fuego la probará. Claro, la diferencia de los materiales, de los 6 materiales con los cuales, por cierto, se construye la casa arriba, por eso las hay de diferente tamaño y calidad, porque tú puedes estar enviando materiales de construcción. Sí, eso ya es responsabilidad mía. El Señor dice que hay muchas moradas, pero Él nos dice, envíame materiales de construcción. Y tenemos que procurar enviar oro, plata y piedras preciosas. Pero la afición de algunos cristianos, la base es Cristo, es enviar madera, heno. Heno es un forraje que se comen las vacas, y hojarasca. Pues el fuego lo va a probar. Ahora, ¿qué va a pasar con las 3 últimas? La madera, por muy buena que sea, se quemará. El heno y la hojarasca, es que eso arde así, como nada. Pero el oro, ¿con qué se refina? Con fuego. La plata, con fuego. Y las piedras preciosas se forman con más fuego todavía. En el centro de la tierra, bajo una presión increíble y un calor impresionante, se forma el diamante. La excelencia de los materiales. ¿Estás viendo? ¿Por qué insisto yo? No seas tan simple de pensar solamente en los pocos años que vivimos sobre la tierra. Piensa en la eternidad y envía, pues hombre, oro, plata y piedras preciosas, porque el fuego la va a probar. Porque dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Bema. Corona. Claro que sí. Pero ¿cómo va a resistir tu obra si la has hecho de madera, de heno, de hojarasca? Imposible. La va a probar el fuego, eso sí que te lo puedo asegurar. Pero se quemará. Si la obra de alguno se quemare, dice el versículo 15, dice, él sufrirá pérdida. O sea, por la eternidad, no es que vayas a sufrir, pero te vas a arrepentir toda la eternidad. Toda la eternidad de haber sido carnal, mundano, simple. Te vas a arrepentir toda la eternidad. Si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. O sea que estamos hablando de que la base es Cristo y Cristo no tiene nada que ver con tus obras. La salvación no tiene nada que ver con tus obras. Pero tus obras tienen mucho que ver con la salvación después de que eres salvo. ¿Entiendes? Y estamos a punto de entrar en ese tribunal.
porque recuerda, es la primera fase, y es lo que dice la Biblia. Inmediatamente nos presentamos ante el tribunal de Cristo, que es un bema, es donde los jueces entregan los premios a los atletas, o un tribunal escolar, donde todos se examinan, todos los alumnos de la clase, pero no todos aprueban. Pero el mejor de la clase, ¿sabe lo que dice el comunismo satánico que estamos viviendo? No, todos somos iguales. Bueno, parecidos. No todos somos iguales. En cuanto a derechos, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que se esfuerzan, que estudian o que tienen capacidades. Eso ya. Oye, a mí me hubiera gustado tener un palmo más, pero tengo lo que tengo. Algunos tienen una inteligencia prodigiosa y otros no. Pero todo eso, recuerda, va a ser clasificado y recuerda que va a ser por la eternidad. Características de ese tribunal, pues en el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, los versículos 12 y 13. 1 Corintios 3, 12 y 13. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Eso es. Entonces, yo estaría preparado, trato de prepararme. Claro, entrar qué es el oro, la plata y las piedras preciosas, la madera, el heno y la hojarasca, pues, a ver, yo podría orientarte, pero no lo sé seguro. Sé, oro, plata y piedras preciosas es la obediencia. Tu mayor tesoro en la tierra es la obediencia. Punto. Porque la persona obediente va a construir su vida sobre la base de Cristo. Porque Cristo fue, ¿te acuerdas Filipenses? Obediente hasta la muerte. Quiere decir que los materiales preciosos con los cuales edificarás tu morada celestial y tu vida terrenal es la obediencia. Todo lo que no sea eso es madera, heno y hojarasca. Se construye, ¿eh? Hombre, muchos de vosotros venís de países que estáis acostumbrados a ver esas chabolitas, ¿no? 4 latas, 4 maderitas. ¿Estáis acostumbrados, sí o no? No me la dais porque yo he vivido 7 años por allí. ¿Y qué? ¿Es una vivienda? ¿Vive gente? Claro, vive gente allí. Pero, a ver, ¿me explicas? Si eso es calidad de vida, esas condiciones para vivir. No. Hay 2 clases de servicio, porque yo creo que la obediencia y el servicio son importantes. Pero antes quiero decirte algo. Todo tiene que ver con mi vida, con lo que yo hago aquí, con el servicio de los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto es el Evangelio. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, técnicamente, y tenemos que lograrlo realmente, dice, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, hay un intercambio de posiciones que eso es lo que nos va a hacer. Entonces, como siervos, testigos, embajadores, mayordomos, administradores de las cosas de Dios, ahí es que vamos a marcar la diferencia. Cuando un cristiano sirve a los pobres, es muy diferente cuando alguien que no es cristiano sirve a los pobres. El que no es cristiano es un humanista y cree que está ganándose, algunos creen que se están ganando el cielo
Y los creyentes sabemos que no estamos ganando ningún cielo, porque sobre la base, que es Cristo, estamos edificando, sobreedificando. Y sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso se llama obediencia. El Señor dijo, ahí tenéis a los pobres, cuidadlos vosotros. Cuando lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Obedecer. O sea, cualquier actitud para donde tires, para donde vayas, es obediencia. Obediencia al Evangelio, obediencia a la palabra, obediencia a los mandamientos, a todos. Si incumples uno o los 10, no te vas a ir al infierno si tienes la base, pero tu obra se quemará. Quiero decir, ¿en qué posición va a estar por la eternidad? Pues serás a lo mejor un indigente eterno. No sé, pero bueno, estaremos en el cielo, por lo menos, ¿no? Creo que va a ser muy diferente al infierno. ¿No crees tú? Claro. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Porque con el amor, con el celo, con la sinceridad, con la obediencia, con la búsqueda de la gloria de Dios, eso es oro, plata, piedras preciosas. Ahora, la madera, el heno y la hojarasca, pues mira, egoísmo, orgullo, envidias, todas esas cosas que afectan sobre todo al carácter, a nuestro carácter. La desobediencia de la ley. Todo eso es madera, heno y hojarasca, que será quemado. Consuelo, tú serás salvo, así como por fuego. Ahora, más allá de eso, pues no lo sé. Pero fíjate, hay premios. Yo sé que hay premios, por eso te digo, si en la tierra, que es un reflejo del cielo, hay diferencias, te voy a enseñar algunas diferencias. En la Biblia le llama coronas, porque recuerda, bema, antiguamente, ¿qué se le ponía al atleta ganador? Una corona de laurel. Ahí. Bueno, la Biblia dice que tenemos coronas. Ya sabes que Pablo habla de carreras y de todo eso constantemente, pero te lo lees en casa. Corona. Y fíjate, la primera corona es la incorruptible. Quiere decir que no se va a perder nunca. Y es por la fidelidad y la constancia. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Ahí es uno de los sitios donde Pablo habla de las famosas carreras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de manera que lo obtengáis. Ahora, ten en cuenta que no es un único premio. No es un solo campeón. Todo el que corre legítimamente obtendrá la corona. 25. Todo aquel que lucha. Y si tú quieres ganar ese premio, y por eso hay cosas en la tierra que tendrás que dejar, necesariamente. Porque todo el que lucha, de todo se abstiene. Ahí vemos ahora, tenemos grandes atletas aquí en España, nos han salido buenos atletas. Quisiera que fueran del Evangelio, pero son del deporte. De todo se abstiene. Dice, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay otra corona. Quiere decir que eso va a estar presente siempre en ti. En tu cabeza ya sabes que es lo más importante. Ahí está el espíritu y ahí está el alma. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Se llama corona de gozo. ¿Y saben la corona de gozo para quién es? Para los que salvan almas. Porque muchos cristianos son de la secreta. Hay una policía secreta. Hay un cristianismo secreto.
cristianismo, al fin y al cabo, porque si la base es Cristo, yo no puedo discutir eso. Yo precisamente insisto mucho en que sepas que no hay más que salvación en Cristo. Ahora estoy hablando de algo más allá. Recuerda que todo esto está pasando y va a pasar en el cielo mientras en la tierra hay una tribulación como nunca antes la ha habido ni la habrá jamás. No te olvides de eso. Y eso es nada comparado con la eternidad del infierno. Pero esa corona de gozo, dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida Él sabrá quién ha hecho. Dice Pablo, mi corona es el gozo de que os compartí. Os hablé de la salvación del Señor y aquí estáis. Corona de gozo. Hay una corona de vida que no es la salvación, pero sí tiene que significar algo mucho más profundo, ¿no? En Santiago capítulo 1, versículo 12. Porque es para los que sufren las pruebas aquí en la tierra. Hoy, por ejemplo, yo tengo ahí estoy suscrito a una página donde me envían noticias de lo que pasa, sobre todo, bueno, no solamente suscritos, sino que como iglesia les aportamos cada año una ayuda, una buena ayuda, para que todos los proyectos que tienen con la iglesia perseguida, con lo que está pasando en Nigeria, lo que está pasando en Corea del Norte, lo que está pasando en China, lo que está pasando en todas partes del mundo, que no tienen esta felicidad ni este gozo que tenemos aquí nosotros. No, no, no. Allí están pasándolo mal, muy mal, muriendo incluso. Muriendo incluso. Bueno, pues para ellos, porque hoy decir que nosotros vamos a tener esto sería un poco ensoñación. Pero también se refiere a lo personal. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si miras el contexto verás que no está hablando de salvación, sino está hablando de presiones que sufrimos constantemente. Y también verás que la palabra exacta no es varón, sino ser humano, que resiste la tentación. Jesús fue tentado en todo, sin pecar. Nosotros somos tentados en todo y no hacemos más que caer. Pero, ¿cuál es la diferencia que te expliqué al principio? Caigo, pero me levanto. Caigo, pero me levanto. No me gusta estar en el suelo. No me gusta el barro. Y es tanta la humillación. Yo recuerdo una vez preparé una predicación completa sobre la humillación del pecado comparándolo con Sansón. Fíjate, primero le quitan su fuerza, segundo le sacan los ojos, le quitan la visión, lo tratan como a un burro dando vueltas a una noria. O sea, la humillación más grande. Al final cumplió su propósito. Sí, recuperó el pelo, recuperó la fuerza y pudo acabar con los enemigos de Dios. Pero ¿en qué condiciones? Humillado, maltratado. Eso es lo que hace el pecado. Claro que puedes vivir, pero no es una buena idea. La corona de justicia para todos los que aman su venida. Aquí se me apunto. Todos los que aman su venida. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y pone juez justo, en aquel día que viene ya, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Recuerdas que llevo tiempo insistiendo que hay tres cosas que están siendo atacadas? La deidad de Jesucristo, el diezmo, ¿y qué más? El arrebatamiento y su segunda venida.
el que solo viene para hurtar, matar y destruir, mete mentiras sobre eso, pero así, como una metralleta en Internet. En Internet. Entonces, corona de justicia, pues para aquellos que aman su venida. ¿Cuántos años llevo predicando sobre esto? A ver, ¿alguien me lo recuerde? Todos. 30 y... ¿Cuántos llevamos? ¿32? No, de pastores, desde el 90 hasta el 23. Pues todos los años he predicado de esto. Todos los años. Porque amo su venida. Amo el arrebatamiento, el momento que llegue para estar con Él, no para escapar del mundo. Ya sabéis que yo no es que me gusten los problemas, pero los llevo. El Señor me ha dado espaldas para llevar muchas cosas, pero no es la cuestión. Aquí no estamos hablando de valientes, estamos hablando de encontrarnos con nuestro Señor, el que nos compró, el que nos está lavando, el que nos va a llevar y nos va a presentar como una novia. Bueno, sigamos. Y la corona de gloria, que esta es más exclusiva. ¿Por qué? Porque es para los que cuidan su rebaño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes? Los pastores, los que cuidan el rebaño. Pero no solamente soy yo. Si tú estás cuidando el rebaño porque tienes una célula, si tú estás cuidando el rebaño porque estás incluso trabajando para el bienestar. Fíjate, toda esta semana, después de la que se armó el domingo pasado, pues ahora ya veis que no hay gran diferencia. Hay algunas, pero si hubierais venido el lunes, esto era un campo de batalla. Pero algunos han venido a arreglar los caminos, a poner todo en orden, etcétera, etcétera. Esos también están cuidando el rebaño. Porque si no, con vuestros cochecitos, yo tengo un todoterreno, no hubierais pasado por el camino, quedó deshecho. Y si no, mirar el camino de abajo. Bueno, eso yo no paso, ni todoterreno ni nada. ¿Cómo quedó esto de destruido? Pero hoy lo veis, ya está bastante decente, estaba bien, ¿no? Bueno, esos también cuidan el rebaño. Y los que trabajan en el redil, y los que van en la obra. Hay muchas formas de hacer las cosas para el Señor. Y la iglesia no solo verá la gloria de Dios, sino la compartirá. Dios comparte su gloria con los que le obedecen. Bien, la presentación de la iglesia, la novia al Padre. Bueno, si leemos en Efesios capítulo 5, versículo 27, vamos a ir rápidamente. Efesios 5, 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. Bueno, es que Jesús es el Padre también, es Dios, ¿no? Hay un solo Dios. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos va a presentar, claro, dice a sí mismo, porque Cristo y el Padre, ¿no lo habéis leído? Uno somos. Pero es algo que nosotros tenemos que encajar en nuestra mente.
imagínate la boda, llevan a la novia y la presentan al padre. Y bueno, las bodas del Cordero, dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, que la iglesia es una virgen pura, ojo, para Dios. Dice, porque os celo con celo de Dios, o sea, os cuido, os necesito, os quiero, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por tanto, la fidelidad, es no atender doctrinas incorrectas. No creer esas fábulas y esas cosas que hoy están circulando por ahí constantemente. Porque la iglesia tiene que ser santa y sin mancha. Ahora, ¿significa que somos perfectos? Pues hombre, no. No está diciendo eso. Porque es el que nos santifica y el que nos limpia es Él. Todo lo hace Cristo, todo. Bueno, pero en Efesios 5, 23 al 27, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, pero aquí lo que vamos es, así como Cristo es cabeza de la iglesia, porque recuerda, estamos haciendo esa comparación, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ninguno estáis aquí amenazados, ¿no? Voluntariamente, porque habéis entendido, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Sujetas. No estamos hablando de esclavitud, no, sujetas. Y esta es una orden, y recuerda cuál es el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿la qué? Habéis aprendido la lección. Y lo dice claramente, las casadas estén sujetas a Cristo, como también a su marido, como también la iglesia está a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo nos está amando? 1 Corintios 13. Porque muy sufrido Cristo, ¿no? Y aguanta mucha cosa, ¿verdad? El amor de Dios con el que nos ama es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no hace nada indebido. Y cosas debidas debería hacer el Señor con nosotros, pero no las hace porque nos ama con amor de 1 Corintios 13, amor ágape. Bien, por eso dice al marido, amad a vuestras mujeres, pero porque se entregó por ella. 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Recuerda, es que Dios lo hace todo, Él los está lavando. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, el precio, pues, el sacrificio, lo que tuvo que pagar Cristo. Ahora, ¿cuándo serán las bodas? ¿Cuándo serán las bodas? Ahí tenemos que ir al libro del Apocalipsis, recuerda, y las cosas que han de ser después de estas, o sea, porque ahora estamos en las que son, estamos en el momento todavía de la iglesia, y a partir del capítulo 4 es cuando habla de las cosas que han de ser después de estas, o sea, la cosa cuando la iglesia sea llevada por el Señor al cielo, ocurrirán estas cosas. Entonces, fíjate, el capítulo 16 marca un periodo terrible. No voy a entrar en mucho detalle, solamente así, muy por encimita. Pero marca algo terrible, las copas de la ira de Dios. Porque justamente lo que va a estar pasando aquí, mientras en la vida, en el cielo hay una fiesta. Y empiezan las copas de la ira
de Dios. Y te voy a decir algo. Ante la duda que hay, sabes que hay tres posiciones teológicas. Una, que la tribulación, el arrebatamiento es lo que os he dicho hasta ahora, ¿no? En el cielo, lo que va a pasar. Algunos creen que ese arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, otros que va a ser en medio, porque sabéis que se divide en dos partes, divide la Biblia en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Y otros al final de la tribulación, o sea que la Iglesia pasa por toda la tribulación, en mi opinión, Cristo, un maltratador absoluto, nos va a dejar que nos pisoteen, nos humillen a los fieles, porque hay otros que se lo van a ganar ya así, a pulso, solitos. Pero estoy hablando de los fieles. Eso no va a pasar. Pero bueno, hay otros que se conforman con que a la mitad de la tribulación es justo cuando comienzan las copas de la ira. Y eso está garantizado. Somos salvos de la ira venidera. Lo que pasa es que el domingo pasado sí os mostré, por lo menos en la Biblia, que todo lo que comienza, esos 7 años, desde el principio, no tiene nada que ver con la Iglesia de Dios. Nada que ver. ¿Y por qué? Porque estamos arriba y ya todo el escenario está arriba, no está abajo. Bueno, el capítulo 17 es la condenación de la gran ramera. ¿Qué es una ramera? ¿Qué es una prostituta? Es una mujer que ofrece amor, pero a cambio de un pago, y no es amor, realmente es simplemente una satisfacción sexual. Porque el amor recuerda que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, y que el amor nunca dejará de ser. Pero la pasión, eso vuela. Y eso es lo que creen algunos ingenuos o ignorantes, que es el amor. Por eso hay tantos divorcios. La pasión se acabará. Todo se va a acabar, menos el amor. Todo se va a acabar y todo se está acabando. Y es muy importante. Y por eso se prostituye el amor de Dios, por eso se prostituye el cuerpo de Cristo, por eso se prostituye toda la palabra, por eso se prostituye todo. Y el capítulo 17 es la condenación de la gran ramera en sus 3 áreas: religiosa, política y económica. Y en el capítulo 18 es la caída de... Babilonia es todo el sistema, ¿recuerda? Hay un proyecto humano que comenzó desde hace mucho tiempo de llegar a Dios, al cielo, más bien, sin Dios. Y trataron de edificar una torre. Si fue real o no, posiblemente fuera real. Creo que han descubierto algunas cosas que podían indicar el lugar donde se trató de edificar esa torre para llegar al cielo. Ellos pensaban que el cielo llegaba hasta las nubes y que podían alcanzar esa altura. Claro, los días de niebla está chupado, porque las nubes bajan, ¿no? Pero pensaban que podían hacer eso, pero era el esfuerzo, y eso está en la Biblia, de llegar al cielo, de llegar a la gloria sin pasar por Dios. O sea, directamente el hombre, con sus fuerzas, con su tecnología, con su ciencia. Y hoy hay grandes adoradores de la ciencia. Creen que la ciencia lo va a resolver todo, y no, resuelve cosas. Sí, yo no lo puedo negar. Pero todo, ni hablar. Mira, algo tan simple como que yo lo tengo ahora. Tengo una gripe común. Doctores de la Santa Madre de medicina, ¿hay algo para la gripe? Después de tantos años y tanta investigación, ¿hay algo para la gripe? Nada. Dice, bueno, si tomas algo te dura 7 días y si no tomas nada, 1 semana. Y lo que tomamos es para calmar un poco los síntomas. Pero no hay nada que quite el virus de la gripe común. Nada. Fíjate, sigue confiando en la ciencia. Ojo,
y ha hecho grandes avances descubriendo la obra de Dios. Grandes avances, cómo no, eso lo reconozco y son buenos. Pero es que hoy hay el cientificismo, hay gente que directamente adora la ciencia. Hay una secta, la cienciología, que adora la ciencia y la adora realmente. Se postran ante la ciencia. En Apocalipsis 19, pues entre los versículos 1 y 8, es tremendo. Este capítulo a mí me encanta. Dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, vuestro Dios, etc. Es una alabanza en el cielo, una explosión tremenda. Y eso, ¿sabes qué lo va a hacer? Pues como hemos empezado esta mañana. ¿Fue bonita la alabanza esta mañana? ¿La adoración sobre todo? Sí. Bueno, nos estamos entrenando para el cielo. Estamos haciendo ejercicio para el cielo. Porque inmediatamente que termina esa alabanza, este reconocimiento de que es Dios, es que Cristo es todo. Es que no tenemos nada fuera de Él. Nada, no podemos hacer nada, cero. Y el que ya reconoce eso, está listo para el cielo. ¿Viene qué? A partir del versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y comienza la boda. Y después de la boda, los versículos 11 y 12, pero hasta el 21, comienza diciendo, después de la boda, recuerda, en la tierra 7 años de una tribulación que está descrita en todos los capítulos que no puedo hoy analizar de un golpe, pero cosas impresionantes, el sol quemando, abrasando, y recuerda este verano. Dios mío, dijo, yo digo, cuánto me alegro de haberme escapado del infierno. Y todas las calamidades, terremotos, inundaciones, miles de millones de personas muriendo. Miles de millones. Que hoy estamos asustados porque hay 15 muertos, 3 muertos en el tráfico. Miles de millones. Todo eso está ocurriendo en la tierra, mientras en el cielo hemos visto esa boda precedida de una alabanza. Cuando la alabas es que estás reconociendo a Dios. A partir del versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Creemos que Dios, no, todo es paz y amor. Pelea. Y va a haber una ira, y la ira de Dios, de la que estoy garantizado que nunca va a pasar la iglesia, pero sé que va a ser desde el principio. Pelea. Y va a venir a pelear con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio,
le seguían en caballos blancos. ¿Quién se viste de lino blanco y limpio? Su esposa. Hay una imagen de la iglesia que me encanta, vestida de novia pero con botas de militar. El martes, en el Salmo 45, os voy a explicar algo más sobre la novia. Pero como es para el martes, pero el Salmo 45 nos da una pista. Recordáis que yo le pregunto al Señor, ¿pero para qué nos quieres? Bueno, ahí en el Salmo 45 hay una revelación. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuál es la espada aguda? La palabra, la Biblia. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es nuestro esposo. ¿Y sabes quién baja con él? Nosotros bajaremos con él. No vamos a estar de luna de miel en Hawái. Estaremos en la pelea, estaremos haciendo justicia, estaremos estableciendo el reino de los cielos. Porque a partir de ese momento comienza un día, 1000 años, que todavía se deben a la tierra. De paz, de descanso. Del mundo regido realmente por Cristo. Por eso cuando llegamos a Jerusalén, lo que el Señor me mostró, no hables tanto del pasado, de lo único que vas a encontrar son ruinas, sino habla del futuro, de lo que esta ciudad representa. Allí va a gobernar el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros con Él. Porque recuerda, el que está sentado, quien va a estar sentado, el más próximo es su iglesia, su novia, que no es reina, pero siempre que se acompaña al rey se le llama reina, pero no es. Ese es el futuro. Eso es lo que aguarda esta humanidad. Y termina tristemente en el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de él, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. ¿Por qué matará con su palabra? Porque nos la dejó. Aquí está hace 2000 años. Aquí está hace 4000 años. ¿Y qué hace la mayoría de la gente con ella? Ha habido un cretino que se la estaba comiendo. En público, ¿recordáis? Un tal Marilyn Manson. Arrancaba hojas y se las comía. Otro estuvo quemando Biblias. Lo que significa que los matará con el espíritu de su boca, que es su palabra, es porque no le hicieron caso a lo que está escrito. Lo mismo pasará con cualquiera. El que no haga caso a su palabra está muerto. Y recuerda, y ya termino por hoy. Recuerda que hay muchas cosas que podemos hacer y otras que debemos dejar de hacer. Porque un atleta, si quiere ganar un premio, no se va de comilonas y de cervezas y de tapeo, sino que se abstiene de todo lo que es malo para su cuerpo y lucha y se entrena. Y lo más importante es que no nos dejemos llevar por esta corriente perversa que está arrastrando a esta humanidad a la
catástrofe. El Señor lo dijo clarísimamente, que muchos en aquel día apostatarán de la fe. Si se han apartado de la fe es porque un día dicen que la tuvieron. ¿Cómo notarán que se han apartado de la fe? Cuando estén inmersos en el pecado, disfrutando. Como el que se toma la copita. Aquí pecando, gozándome en el pecado. De ellos es lo que dice la Biblia, nunca más va a morir Cristo otra vez. Han abandonado lo más precioso que tenemos los humanos, han desechado, despreciado, pisoteado lo único que tenemos los humanos, que es a Cristo, que recuerda su nombre es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios, y por tanto el Espíritu con que matará, que salió de su boca, es esto. Míralo bien, la Biblia. Míralo bien, para que no te equivoques. Pero esta misma Biblia es vida, es salvación, es santidad. Recuerda, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie. La cual el Señor también produce en nosotros, porque nosotros por nosotros mismos somos unos infelices y no podemos llegar muy lejos. Pero Él mismo es el que nos toma de la mano y nos va llevando y nos va guiando. Y en su palabra, ¿recuerdas qué es su palabra para mí diariamente? Es la luz para dar el paso siguiente. El paso siguiente, no necesitas más, pero que sea alumbrado por la palabra. Todo que Cristo es la palabra hecha carne, todo será juzgado por la Biblia. ¿Entiendes por qué está siendo tan atacada? ¿Entiendes por qué las nuevas versiones siempre atacan la Biblia? Y no entiendo por qué todavía se usan. En esta congregación las voy a prohibir. No tengo más remedio. Lo digo por las buenas y todavía seguimos usando nuevas versiones interespaciales. No entiendo. Yo por lo menos no quiero saber nada de ellas, porque es un ataque frontal. ¿Qué interés hay por cambiar la palabra de Dios? Porque es la espada, es la salvación. Cómprate tu Reina Valera 1960, que están baratas porque ahora están en desuso. Y aprende a leer, como te dije la semana pasada. Hoy, Señor, un día más estamos agradecidos. No sabemos si estamos a las puertas ya de tu venida. Levántate si quieres. Porque es cierto y sabemos por esta misma palabra que todo lo que ha ocurrido en tu vida con respecto a tu primera vez que estuviste sobre la tierra coincidió exactamente con tus fechas señaladas, con tus moeds, con tus días señalados, concretos, precisos. Y en el momento que había que sacrificar el cordero en la Pascua, fuiste sacrificado. Y al tercer día, en la fiesta de las primicias, fuiste resucitado. Y a los 50 días, en el día del Pentecostés, el día de las semanas, Shavuot, enviaste al Espíritu Santo. Naciste cuando llegó lo temporal a la tierra. Y eso se llama tabernáculos. Y Él puso su tabernáculo, y el tabernáculo es hecho de ramas, temporal, sobre la tierra. Mira, deja ya de
engaños y falsedades. El Señor Jesús vino a la tierra en la fiesta de los tabernáculos. Y nos faltan 2, porque son 7. Una es la que tenemos en 5 días, la fiesta de las trompetas. Y la otra, el día del arrepentimiento. Cuando tú lees Zacarías, capítulos 12 al 14, verás que hasta los judíos, cuando le vean, dice, verán al que traspasaron y llorarán. ¿Y a quién se ha traspasado en la historia? Sino a Jesús. No tengas problema en llamarle Jesús. Si eres hebreo y quieres llamarle Yeshua, adelante, pero creo que no eres hebreo. Ese es el que traspasaron. Ese es nuestro novio. Ese es nuestro redentor. Ese es el que va a establecer el reino. El reino. Eso será la segunda venida. Cuando todo ojo le verá. Cuando los que queden le verán y dirán qué torpes fuimos por no haber creído. Y llorarán. Los primeros, los judíos, recuerda el primer grupo al que Dios amó y ama todavía. Pero tú sabes que 2/3 de los que hoy ves en Israel morirán. Solo 1/3 sobrevivirá. Y ese tercio, cuando lo vea, llorará. Pero el resto de la humanidad también llorará. Los que queden. Porque otros 2/3 de la humanidad también morirán. Qué pena. Pero qué alegría para ti. Que has creído a tiempo. Que estás creyendo ahora. Que estás ahora diciéndole, Señor, muchas gracias porque tú me has salvado. Muchas gracias porque tú eres el que me está preparando como una novia, que me vas a llevar y presentar a ti mismo, al Padre, porque eres tú mismo. Y me estás llevando a salir de esto que va a ocurrir aquí en la tierra, que va a ser terrible, como nunca antes lo ha habido. Como nunca más lo habrá. De eso nos ha librado el Señor. Pero no solamente nos ha librado, sino que tenemos premios. Y vas a ir a la presencia de Dios, y ahí sí dependerá de ti que recibas 1, 2, 3, 4, 5 coronas. Puedes llevártelas. Están disponibles. Y el que ha sido coronado ha recibido con honores. Los perdedores, perdedores son, hasta en el cielo. Y serás salvo así como por fuego. De tu obra no quedará nada, porque todo lo va a consumir el fuego. Qué pena, ¿no? Qué pena. Y recuerda que nuestro mayor compromiso es obedecer su palabra, porque es obedecer a Cristo. Por favor, obedécela. Obedécela. Ya verás cómo te va a ir bien. Amén. Y ahora, como empezamos alabando y adorándole, vamos a seguir entrenándonos para las bodas. Y ahí vemos en Apocalipsis 19 cómo empezaba esa congregación, que somos nosotros mismos. Pero está visto proféticamente, porque son las cosas que han de ser después de estas, de la tierra. Ahí estaremos nosotros. Y ahí veremos a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes postrándose en tierra y adorando a Dios.
que estaba sentado en el trono, y decían amén y aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hasta los perdedores adorarán en el cielo, los que no tengan nada en el cielo, esos también tienen que adorar en el cielo. Y dice el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos meses, cuántos años llevo preparando la esposa? ¿Cuántos? Y todavía siento que se desgarran. Pero su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito sea el Señor, bendito y alabado.